Esta era una pista de aterrizaje de 28 o 30 naves. Esto siguió ascendiendo y en un momento dado se apagó. Todo el 1997, ya que hay relatos de principio de siglo y anteriores también. Los ojos verticales enormes. Hay seres, es que son los pero hay. Cuando uno repasa la historia, para no utilizar la palabra revisionismo, que para algunos es de mal gusto, advierte que no sabemos con exactitud lo que creemos saber o lo que nos transmitieron, tanto en el colegio como en las facultades. Mi profesión, que es la de escribano y algún par de materias de abogacía, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, se puede decir que esto es más que un hobby, que en realidad me consume la curiosidad cultural de saber todo lo relativo al origen de las religiones, de las mitologías, y particularmente el ovni, que aparece como un interrogante con mayúsculas desafiando la lógica humana y poniéndolo frente a un interrogante enorme como cuál es: ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué somos nosotros? ¿Existe alguna interacción? En ese caso, esa interacción entre eso y nosotros, ¿es simétrica? ¿Es asimétrica? ¿Cómo funciona eso? ¿Desde cuándo está? ¿Viene de algún lugar? ¿Va hacia otro lugar? ¿O siempre estuvo? Es casi paradójico cómo las luces, en términos generales, regulan la actividad humana. Con la caída del sol se aproximan las repentinas apariciones del fenómeno y el Cerro La Matanza se convierte, por ubicación y altura, en un punto estratégico para su observación. El fenómeno que se ve aquí en Victoria es en su gran mayoría lumínico. Tiene diferentes manifestaciones de todo tipo de color de luces, sobre todo resaltando el color naranja fuego. Pero lo que nos llama la atención es si esto está manejado con una tecnología. Evidentemente es muy superior a la nuestra porque es prácticamente no entendible para el ser humano. Después este tema se amplía en diferentes actores, dado de que se ven en diferentes lugares, sobre todo en el agua, en los campos, en el cielo. En Victoria este fenómeno se da de diferentes formas y diferentes maneras, pero hay una realidad: el fenómeno está ahí. Para la investigación es fundamental registrar en imágenes todo lo que aquí suceda. Estos elementos son muy valiosos para la posterior evaluación y así poder discernir con detenimiento el comportamiento de estas luces u objetos. La cámara fotográfica logra captar secuencias de movimientos que a menudo escapan al ojo humano. A la vez, estos registros sirven para que más tarde otros investigadores puedan elaborar sus hipótesis. Al revelar el material, las sorpresas son muchas, puesto que generalmente aparecen en los fotogramas diversas figuras que describen trayectorias de difícil comprensión. En la gran variedad de fotos que hemos logrado trabajando noche tras noche, siguiendo el fenómeno, hay 4 fotos que tal vez son las que más me representan y me llaman mucho la atención. Principalmente es el recorrido, el movimiento que realiza este objeto. Segundo, las luces, los colores que ella me deja representado en la foto. El rojo, ese rojo naranja, el blanco y el amarillo. Los movimientos que en el momento de analizar con el grupo vemos que eso no lo realiza un avión. En esta fotografía se observa claramente el horizonte y por sobre él un objeto que viaja por el espacio aéreo con una trayectoria recta, hasta que de pronto, inexplicablemente, se desvanece en dirección al agua. Lo que me ha dibujado, lo que me dejó ese objeto es espectacular. Hay una foto que la tomamos de día, estaba poniéndose el sol, había un bañado, estábamos cerca, 1200 metros, 2000 metros, y no veíamos nada más que esa luz arriba del agua. Estábamos 6 personas, 7 personas, había unos binoculares muy importantes ahí, y lo único que observábamos era esa esferita de luz, nada más. Hay fotos que están representativas, se está poniendo el sol y la luz ya está prendida. Esa esfera luminosa ya está.
porque veo el verde de los pastos, alcanzo a ver el reflejo del sol en el agua, y esta luz ya está, ya que comienza temprano. Muchas veces hemos tenido esa oportunidad de tomar esa evidencia. Hasta el momento, este material fotográfico no ha sido puesto en duda. Obviamente, cuando vemos algo fuera de lo normal, le apuntamos con estos prismáticos que tienen 15 aumento y 100 de campo, lo cual implica que tienen un campo y una gran luminosidad. El hecho es que esto me permite a mí resolver imágenes estelares con absoluta nitidez y resolución. Sin embargo, ciertas luces que observamos en Victoria se resisten a ser vistas con nitidez y resolución. No me pregunten por qué. Algo hay en este componente físico que las hace borrosas o indiscernibles. Para salir de dudas, un buen día me compro un amplificador de luz residual nocturno. ¿Cómo trabaja? Con una imagen eléctrica. Es menos nítida la imagen que en un prismático común. Y no tiene más de 5 aumentos. No interesa cuántas veces acerca la imagen, sino el hecho de detectar un poco de luz, un cigarrillo, alguna linterna a la distancia, o lo que fuere, un alcance estimado a los 2000 metros. Fíjense, curiosamente, con estos amplificadores nocturnos no vemos cierta clase de luces que se ven en el río en Victoria. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Me compro 2 amplificadores para ver mejor cualquier poco de luz, y resulta que cuando veo con los normales una luz, con este no las veo. Bueno, habiendo consultado con algunos ópticos, me explicaron de que lo que yo estoy viendo no es exactamente una luz, sino que es un tipo de radiación que no emite fotones, porque la luz esa de la que hablo no ilumina nada, están allí. La pregunta es, ¿qué hace una luz química o una luz fría en medio del río o en medio del bosque? ¿Quién puede andar haciendo esas cosas? Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. A pocos kilómetros de Victoria se extiende un gran espejo de agua conocido como Laguna del Pescado. Es precisamente en este escenario donde el fenómeno alcanza una amplia difusión durante 1991, debido a una sucesión de hechos observados por los habitantes de la estancia La Pepita, ubicada en sus cercanías. Una noche de invierno vemos por primera vez una luz muy extraña que se encuentra en el cielo, y de ahí en más hay una sucesión de hechos con luces de diversos tipos. Nunca es el mismo fenómeno, son distintos fenómenos que se van presentando. De modo que la noticia de las luces misteriosas de Victoria fue tomando auge de tal manera que empezó a llegar mucha gente detrás del fenómeno. Unos por curiosidad, otros hasta con un sentido místico que le habían dado al fenómeno, y otros realmente como investigadores, e incluso tengo yo la impresión de que algunos de esos investigadores tenían un origen oficial. Infinidad de historias se tejen en torno a la Laguna del Pescado. Pero, ¿qué misterio real se oculta bajo sus turbias aguas? Un día emprendimos un viaje específicamente a Laguna del Pescado. Nos fuimos por el Riacho Brazusto, llegamos a un lugar denominado Las Tres Bocas y entramos por un canalcito a más o menos digamos al centro de la laguna. El día estaba muy calmo, no había viento, no había marea, no había nada. Nosotros ya habíamos tirado la línea con un contrapeso porque ya habíamos recibido comentarios de que era muy profundo ahí y cosa de, a lo mejor de joven,
tiramos una línea de más de 30 metros y no llegaba al fondo. Bueno, le añadimos otra línea de un hermano mío, lo pienso más o menos de las mismas dimensiones, la hicimos fondear ahí y no llegaba al fondo, digamos, no descansaba la plomada. Bueno, entonces en ese momento fue donde empezó como a hervir el agua. Tal así que nosotros tiramos a la línea y salimos del raje porque realmente nos sorprendió de la forma que burbujeaba el agua. Y ese ruido que, a pesar de a lo mejor no quiero exagerar, pero por decir algo estimativo, 10 años, y, bueno, lo tengo en la mente ese ruido y siempre lo tengo como que si realmente fuera una inmensa bandada de patos. El investigador rosarino Guillermo Aldunat es parte de la organización norteamericana Operación El Derecho de Saber, creada en los Estados Unidos durante los años 90 con la finalidad de promover la apertura de información por parte de los gobiernos del mundo hacia el esclarecimiento del tema. Sabemos que la CITEPA, que es un órgano oficial que depende de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina, del Ejército, como de la Fuerza Aérea y también la Gendarmería, tiene o tenía, entre comillas, una división para investigar ovnis que estaba a cargo por entonces, en la década del 90, cuando empezó el caso Victoria, estaba a cargo del suboficial de la Marina Daniel Pelicé, que hoy en día está retirado por enfermedad. Yo nunca supe lo que venía a hacer. Yo no preguntaba además, porque por más que yo preguntara, no me van a contestar ellos su verdad, porque no sé a qué venían, no sé si venían de curioso, porque venían en una investigación. Nosotros queremos que el gobierno argentino, las Fuerzas Armadas de nuestro país, los estamentos religiosos, militares y gubernamentales tengan injerencia en los casos que están ocurriendo en Victoria, porque es importante para el mundo y tiene que ver mucho con el futuro del fenómeno ovni, escuchen bien, con el futuro de la humanidad también. Durante 1999, la estancia La Pepita vuelve a ser protagonista de otro hecho extraño. El capataz, una madrugada que salió a cazar, vio algo que lo sorprendió y lo hizo desistir de su intento de caza porque se asustó. Al día siguiente, cuando yo me voy en auto me voy a Victoria, salgo por el parque y al pie de un árbol de un palo borracho veo una rama caída. Resultó llamativo el hecho de que durante la noche no se había desatado ninguna tormenta, pero la extrañeza del caso sobrevino cuando Debbie, al levantar la rama, descubre que presentaba daños provocados por el impacto de algún objeto. La rama estaba como que le habían hecho así. Esto es un palo borracho. Sí, palo borracho. Y no se desgaja así nomás, solamente que se seca la rama y esa rama está viva. Bueno, esto cayó acá, lo agarramos contra mi Carlito se dio cuenta que tenía como arañazo, como que algo hubiera golpeado contra la rama y hubiera provocado la rama. Mira, esta es la punta de la rama. Y acá están las marcas rarísimas de un objeto metálico que golpea. Sí, evidentemente, bueno, acá hay un roce o un rasgón, algo hay que ha hecho que la rama de esta el golpe del objeto. ¿Este es el tamaño natural de la rama de lo que cayó? No, era más larga, sino que lo cortó el capataz para traerse a vos. Bueno, yo creo que voy a hacer algo para ver si se puede hacer algo con alguna análisis. Me encontraba con unos familiares, mis padres, mi hermano pescando en la zona de Laguna del Pescado, un lugar muy conocido acá de Isla, y aproximadamente cerca de la medianoche, más o menos, que ya nos estábamos por acostar,
estábamos todavía fuera preparando las cosas y en forma de entrevista sí se levantó desde atrás una nave que en el momento no nos dimos cuenta que podía hacer y pasó más o menos a una distancia de 10 metros de altura, muy bajo porque recién tomaba vuelo y pasó sobre nosotros, recorrió la laguna que tiene un trecho bastante grande y se perdió en dirección hacia las colinas que van hacia Gualeguay, es decir, la lomada que hay. Es notable con qué naturalidad los habitantes de Victoria hablan del fenómeno en general, y más aún, el elevado porcentaje de personas que testimonian haber vivido alguna experiencia anómala. De todas las luces, así siempre ven, siempre pasa, o han visto así quemaduras, compañeros han visto bastante. Sí, cada cual tiene su experiencia, deben ser sus experiencias diferentes. Y le digo, es bastante natural así ver así. Los pobladores, los pescadores los ven siempre. Pero yo ya le digo, el que estuvo en mi casa, estuvo enfrente de mi casa parado, estuvo casi media hora observándolo. Yo tengo unos lentes, tipo larga vista, ¿sí? Y con eso lo miraba y cambiaba el color, cambiaba el movimiento. Estuvo casi media hora ahí enfrente de mí. A mí me produce curiosidad. Yo me quisiera, con mi señora, esa profesora de matemáticas. Y lo estudiamos siempre, lo miramos porque queremos saber, sacar algo, a ver qué es, de dónde viene. Y después ya les digo, yo en las noches aquí en la isla he visto, siempre veo, como ovnis. Eso es real. De 100 personas que hablé, 90 vieron algo. Pero es lo que te digo, son muy pocos los que te hablan de algo, una nave, por ponerte un ejemplo, una nave de un material específico. El 90% son cosas de luz. Pero bueno, hay historias y relatos hasta del siglo pasado. Se da la pauta de que no es algo moderno, no es algo que surgió como boom a partir de Roswell, por ponerte una fecha. Roswell fue en 1997 y acá hay relatos de principios del siglo y anteriores también. Pero es como se dice, o sea, la gente de Victoria lo toma como algo más que está instalado acá. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Sobre el misterio de estas inexplicables luces se suma un importante antecedente de principios de siglo, descrito en un libro por el padre Gregorio Schiazzi, monje benedictino de la Abadía del Niño Dios, la primera de Hispanoamérica, fundada hace unos 100 años. Amante de la pintura y de la historia, Eduardo Lorenzo, hijo de crianza espiritual de la Abadía, vivió momentos inolvidables junto al padre Schiazzi. Cuando yo llegué a Victoria en el año 41, que era un niño, ya lo conocía al padre Schiazzi. Así que tuve una frecuencia del trato con él que me llevó hasta los años mozos, hasta que falleció. Puedo decir que era una eminencia. Tenía conocimientos profundos de griego, de latín, o sea, las bases de las lenguas madres. Y después en literatura era una autoridad insuperable. Era elemento de consulta por toda la gente de letras, de Victoria, de la provincia, incluso del país. Pero a la vez tenía una sensibilidad tan particular que como capellán de las islas llegó a vivir junto a esa gente y a captar las vivencias de la isla que estaban dadas por sí.
paisajes, por sus luces, por sus sombras, por sus misterios, porque la isla tiene sus misterios. Dentro de su libro tiene un capítulo, Linterneando, que él habla de luces, y yo pienso que en aquel entonces no se hablaba del fenómeno ovni, pero existía esos fenómenos al cual no lo calificábamos, no le dábamos nombre, ni tampoco eran objeto de estudio por científicos, por gente aficionada al tema. El país de los chacás, escrito en los años 50 por Martín del Bosco, seudónimo adoptado por el padre Piazzi, fue el primer libro editado por un monje benedictino, rompiendo el silencio que en términos generales poseían los miembros de la abadía Puerta Santera. En este refinado texto, Piazzi describe con riguroso detalle la vida y costumbres de los pobladores chilenos. En el capítulo Linterneando, el autor transcribe una historia que habla sobre algunas apariciones extrañas. Los protagonistas, Don Diego, Tano, Severo y Don Clemen, navegaban una noche por uno de los tantos arroyos del lugar. En esa oportunidad, iban a cazar gallarinas, desplazándose muy silenciosamente. Al culminar la tarea, la embarcación emprende el regreso con exitosa caza. Los barqueros, sentados en la borda, con el busto rudamente empopado, han vuelto a concentrarse en un mutismo ríspido y sombrío. De pronto, Don Quiero señala sobre la costa un resplandor escarlata. Al quebrar una vuelta del arroyo, junto a un embalsado, la embarcación se detiene. Don Quiero clava verticalmente el cuchillo en el castillete de proa y observa, así lo mira con la hoja. La luz es viva, con temblores de cobre, redonda como un globo, y semeja que estuviera suspendida en el aire, a pocas varas del suelo. De súbito, la luz levántase en la noche, cual si alguien la soltara. Mantiénese así, quieta, unos instantes. Y luego, el vuelo velocísimo recorre todo el contorno de la laguna, y llegando al punto de partida, enlárguese como un pantallazo en las aguas. Yo personalmente, en una oportunidad que lo acompañé, tuve la oportunidad de compartir una rueda de arriero en torno al fuego en una noche de tormenta, donde para matar el tiempo ellos hablan de aparecidos y de cosas. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que estábamos ahí, estábamos escuchándolos con una emoción, porque era para nosotros todo cosa nueva, y ya ellos hablaban de esas luces que se aparecían, y que no eran las luces malas que se ven en los campos, a las cuales nos tiene acostumbrada la literatura de nuestro campo, que se producen por herramientas de los animales, sí. Era otra cosa. Más adelante, Don Severo recuerda otro hecho similar que observó junto a otros 5 hombres antes de la creciente del 14. No se oía ruido de motor, ni batir de remos ni de palas, pero el globo rojizo coloreaba todo el río con reflejos sanguinolentos y encendía hasta muy lejos las grandes soledades de la noche. Más allá de toda interpretación, es sorprendente la similitud que existe entre estos relatos y los hechos que se narran en la actualidad. Y yo diría que no se trata solamente de algo que pasó, que tiene ciertamente un valor histórico porque refleja también una época, sino de una realidad que seguimos teniendo muy cerca en el espacio y en el tiempo. Y yo creo que con respecto a la interpretación puede haber muchas lecturas. Desde luego que cuando el padre Piazzi escribió su libro, yo creo que precisamente ese capítulo o ese fenómeno, ese aspecto, no fue así como lo que más llamó la atención, lo que más impactó, sino que una serie de fenómenos posteriores llevaron como a
a atar cabos y a establecer una relación, pero desde luego que ya acá estamos como añadiendo algo que se capta al lector y que lo asocia con un aspecto, con un fenómeno que encuentra en su libro. Me parece que con respecto a esto hay que ser muy claro y muy cauto. Derivado de la investigación, es como que encontré la necesidad de comunicarme con la gente. ¿Cómo podría ser de yo recibir los testimonios y las experiencias que la gente había pasado aquí en Victoria? Por lo tanto, justamente por este medio nos enteramos de los casos más importantes. Y hubo uno, quizá uno de los más importantes que tuvimos, fue el caso que luego denominamos el caso Coleman, por las características, por las cosas que sucedieron con él y por una determinación que nos llevó a pensar de que ese fenómeno ya no era solamente lumínico, sino que realmente tenía otro tipo de connotación. Fuimos a la casa del campito de nosotros para ver que este señor Coleman había cerrado el molino y abastece de agua a los animales. Y lo encontramos con los ojos porosos, la cara más bien rojiza, como que algo lo había quemado. La personalidad de Coleman se podría definir como la de una persona escéptica, con un temple capaz de enfrentar todo tipo de inclemencias y situaciones peligrosas. Yo salí aquí a las 10, más o menos aproximadamente a las 10 de la noche, a cerrar el molino, ¿no es cierto? Y fui a cerrar el molino, entonces empecé el tanque a mirar, porque salían los hongos. Entonces digo yo, es una cana que hay ahí. Ojalá saliera para contar. En ese momento, Coleman jamás imaginó la experiencia que estaba a punto de vivir. Y entonces me paré de ahí de vuelta, salí por el cerquillo, de repente se me bajaron todos los dedos, entonces yo me sorprendí, ¿no? Nunca me había pasado eso. Eran chorros de fuego que a uno lo quemaba, que arriba para abajo. Y yo entonces me contesté medio mal, ¡ay la mierda! Le dije. Y hicimos al cuchillo, y me asustó y me volteó. Y ahí me parece que yo gritaba, y salía a la raza. Quería para un cuarto parte y no podía. Me caía. Me quedé salto para ir a la carga. Cuando bandía abajo del alambre, estaba el tala. Yo agarré el cuchillo y me trajo la cabeza. Y me enderecé en el tala, lo agarré al tala. Y me abrazé. Veía unos cositos blancos allá y unos brazos que me largaban esos brazos. Y me quemaba. Entonces el tala se comenzó a hacer así, y le digo a mi perrito, vamos a disparar, compañero, que estamos a hacer tan cosas. Y yo pensaba decirlo, pero no fui, disparé. Y tenía como una quemadura, ¿no? Todo. La ropa quedó dura. Cuando nosotros fuimos a la casa a ver si estaba todo esto, nos encontramos con este hombre así, como le digo, la cara rojiza, pretenciosa. Entonces yo le dije, unos analgésicos. Al otro día cuando fuimos, se había tomado las 10 pastillas juntas. Y el perrito, que él más se preocupaba por el perro y no por su salud, no veía, estaba ciego. O sea que si a él le hizo tanto mal como al mismo animal, era evidente de que algo anormal había ocurrido. Algunos de estos aparatos no solamente ocasionan estos tipos de daños a la producción energética que los afecta, sino que tienen otro tipo de protectores, que yo les llamo direccionales, que pueden ejercer tanto fuerza de atracción como repulsión a través de este haz, o pueden calcinar sin ir algo. Un caso de ello ocurrió precisamente acá en Victoria, en el quinto cuartel, caso Costa Coleman, donde los efectos de este haz direccional quemó un tala en la parte superior
y hizo un reguero en el suelo donde para incinerarlo a Coleman le fue ocasionando descargas en las cercanías de él. Lo uno yo no lo creía y ahora lo creo que había. Lástima que no pude hablar con los marcianos que andan adentro. Como la verdad andaban los marcianos. Unos bichitos blancos así, finitos, rociaban. Se veían por la vida, por los lados. No era chica que veía. Eran tres. Eran tres los bichos. ¿Sabes unas rapitas blancas ahí? Semejantes. Después dicen que no son seres, hay seres, que son los seres. Que no hay. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Hay muchas coincidencias en esta zona con este fenómeno, dado de que Coleman prácticamente le ocurrió algo similar a lo que yo les voy a relatar que nos ocurrió en una oportunidad. Éramos, no sé cuántas personas, éramos varios, y en un momento determinado nos dimos cuenta que nos falta uno de los muchachos que estaba con nosotros. Bueno, en el momento que estábamos ahí en el campo, el grupo que estaba ahí, Silvia, Néstor, Hugo La Barba, Miriam Duré y yo, veo una luz que me llama la atención, así que sin decir nada, yo me cruzo al campo siguiente y me voy. Todo comienza cuando yo salgo a buscarlo a Pablo Piché, que faltaba del grupo. Yo pensé que había pasado 15 minutos, media hora, más no. Pero pasó una hora, pasaron 2 horas y Pablo no aparecía. De golpe vemos a unos 100 metros de la posición donde nos encontrábamos una iluminación bastante importante y dijimos, debe ser Pablo que seguramente llevó linterna y que ya está regresando. Nos pusimos contentos y fuimos al encuentro de Pablo. Llego hasta la punta de un arroyo, lo llamo, lo silbo, lo llamo por su nombre, no me contesta. Como no me contestaba y ya yo me había alejado mucho del grupo, me vuelvo. Cuando yo me vuelvo, a mitad de camino, yo observo una luz rara que me llama la atención. Esta luz a mí lo que me llamó la atención era de que venía recta. No me hacía zigzagueo como me hacen zigzagueo, por ejemplo, las del cielo. Me pongo debajo de un árbol para yo tal vez buscar un reparo. Cuando yo me paro, esta luz se para. Le pongo el ojo en el visor y bueno, que pase lo que pase, porque ya me llamó mucho la atención. Esta luz no saltaba y se supone que si era un auto, un tractor o lo que sea, tenía que venir saltando por los rieles, vamos a decir, rieles de la tierra que había en el campo. Esto tenía que venir a los palos. Pero cuando eso me observa a mí, yo veo que era algo chiquito, con una capa dorada, plateada, como un monje, vamos a decir, dorado, plateado, que no tocaba el piso. A partir del alejamiento de Pablo, el grupo se disgregó tras su búsqueda. De allí en más, cada uno vivió distintas experiencias. Hugo La Barba, desde su lugar, observó otro fenómeno singular. Entonces en ese momento me llamó la atención una luz, aunque pequeña, pero por su colorido, casi celeste, contra un alambrado. Cuando nos acercamos a ese lugar, nos vimos de frente con 3 figuritas lumínicas, muy chiquitas, muy finitas y muy blancas, pero de luz. Solamente alcanzamos ver de la cintura hacia abajo
que era una figura humana muy pequeña, muy finita, y de la cintura hacia arriba era solamente luz, muchísima luz. Al estar más cerca de esas luces del resto del grupo, observo 3 siluetas prácticamente casi humanas, pero no podía decir que eran humanas, y con piernas muy finas, parecían tipo piernitas de alambres así, más conocido como los patas de pelo, como lo llamamos acá en el grupo, y son casi similares a los que relata J. Coleman cuando estuvo su encuentro cercano. Los hechos esa noche parecían no agotarse. Cuando el grupo vuelve a estar reunido, sucede algo imprevisto. Cuando llegamos al preciso lugar donde nos ubicábamos, que era un ángulo entre el alambrado de ese campo y árboles pequeños, matas, espinillos, calitas, se ilumina el piso totalmente con la luz de un sol muy fuerte, de un mediodía de verano, se diría. Otro de los efectos que suelen producir estos aparatos en horas nocturnas es de pronto uno observa una luz que se va desplazando e inmediatamente ilumina un sector, digamos, 50 metros, un área de 50 metros, como si fuera de día, como que si el aire se iluminara, se volvería lechoso, una cosa incomprensible donde no se aprecie la fuente de donde proviene. Este trabajo que realizan en los campos está demostrando que algo están utilizando de nosotros, porque si no, ¿qué podían haber estado haciendo? Y era la primera vez que entendíamos de que podía materializarse. No era solamente una manifestación lumínica. Ahí había algo concreto, que era material, que tenía forma, y que lo único lamentable es que no podíamos determinar si tenían rostro. El cúmulo de relatos y experiencias varían en todos sus aspectos. Entonces cabe preguntarse, ¿todos estos fenómenos pertenecen a un mismo origen o son simplemente hechos que no tienen relación alguna? En la mayoría de los casos lo que estamos observando son, en primer lugar, esferas, objetos esféricos, objetos que pueden tener un diámetro entre 1, 2 y 3 metros, de color amarillo o de color rojo, en la mayoría de los casos girando sobre sí mismos. También se han visto clásicos platillos, como se ha visto esto en la zona de, acá cerquita Rosario, la zona de Pueblo Ter, y también se han visto los famosos, conocidos con el nombre de ovnis triangulares, se los ha visto sobre Victoria, se los ha visto sobre Rosario, sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, que en realidad serían aviones experimentales de alguna potencia. Podemos identificar a los Estados Unidos que sobrevuelan nuestro territorio haciendo caso omiso a nuestra soberanía. A mi entender, se tratarían de pequeños aparatos o sondas, como yo les llamo, teledirigidas, las que serían enviadas a monitorear o a capturar algún elemento que crecen en esas zonas, que fundamentalmente en zonas de poca profundidad, en zonas de agua de poca profundidad, tales como lagunas, esteros, bañados, ¿no? Después de largas noches de espera, el equipo logra registrar una secuencia desconcertante. Lo que más nos mueve a esta investigación, y muy fuertemente, es justamente el río. El río nos muestra un panorama totalmente diferente a lo que la gente cree sobre la fenomenología ovni. En una oportunidad hemos podido filmar una luz que salió, una luz color naranja, como casi siempre se manifiesta, un color naranja medio subido, y empezó a hacer como unas contracciones, como hace como un latido de corazón o como el pulmón, o simplemente como el poco de una parturienta. Empezó a hacerlo así bastante más seguido y de pronto de esta luz sale otra como naciendo un bebé de eso, que fue agrandándose hasta quedar exactamente igual a la primera. Eso es algo
inteligente que nos está mostrando su poderío, su tecnología, o vaya a saber con qué motivo es esta presentación. Pero el hecho es de que el río hay que empezar a tomarlo en cuenta, no mirar simplemente el agua como corre o como el viento la mece, sino que el río esconde algo que quizá muy pronto revelemos, y es exactamente lo mismo que también está pasando en Noruega. Lo que sí que de acuerdo a mi conocimiento, fundamentalmente de esta zona, es totalmente descartable la posibilidad de que se trate de gases que escapan, digamos, de material orgánico en composición, que es un efecto producido por esto, como ya dije anteriormente, como los pescadores también, ¿no? Porque hay un comportamiento raro y a su vez inteligente. Eso descarta cualquier posibilidad de que sea algo natural o producido por el hombre. Este es el ámbito donde por las noches las extrañas luces hacen su aparición. Pastizales, camalotes y la escasa tierra firme conforman una geografía poco habitable, limitando la actividad humana a casi solamente la pesca y la caza. Existen muchos puntos coincidentes dentro de la enorme cantidad de testimonios de los habitantes de Victoria. ¿Puede la sugestión masiva generar fenómenos paranormales de tal magnitud que dejen tantos vestigios en el campo? ¿Qué otra interpretación se le puede otorgar a los relatos de los isleños descritos por el padre Spiazzi en su libro acerca de estas misteriosas luces? ¿Podrían tener su origen en un fenómeno natural? De ser así, evidentemente es muy llamativo. Y en ese caso, ¿por qué la ciencia no lo investiga? ¿O es que lo estudia en forma oculta? Con tantos testigos y evidencias, ¿por qué no existe una respuesta científica y racional que explique satisfactoriamente todos estos fenómenos? ¿O es que hasta el momento es imposible dar respuesta a algo que sucede tanto en el cielo como en el río y el campo? Por el momento, este gran misterio sigue oculto. Pero de algo se puede estar seguro. Las extrañas luces de Victoria existen y no son producto de ninguna actividad humana, al menos conocida. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. Victoria es una ciudad que cuenta con un departamento de isla muy grande, con 360.000 hectáreas de islas vírgenes. Un delta realmente impresionante por su flora, su fauna y además porque en semejante inmensidad de islas y de campos no hay gente, muy poca gente, muy pocos habitantes, solamente aquellos que viven de la caza de la nutria y que viven de la pesca. Son lugares ideales por su naturaleza realmente virgen y bueno, por la belleza que encierra todo lo que es estar en un contacto directo con la naturaleza y además las noches que son algo realmente espectaculares por, digamos que uno se da la idea de que está más cerca de las estrellas, que está más cerca del cielo. Quizás por eso mismo sea uno de los lugares donde realmente existen
los mejores y los más increíbles avistamientos de naves. Los innumerables sucesos que ocurren en la ciudad argentina de Victoria, ubicada en la provincia de Entre Ríos, han llamado la atención en estos últimos años a muchos investigadores dedicados al tema OVNI. Uno de ellos, Silvia Pérez Simondini, decidió radicarse aquí en 1991 y formar un equipo de investigación cuya finalidad es develar el origen de los misteriosos eventos. Estas luces que aparecen por esta zona realmente son tan misteriosas que nos gustaría poder enterarnos de qué se trata esta tecnología que ellos utilizan. Es lumínica, por supuesto, pero ¿por qué el cambio de colores? ¿Por qué el cambio de formas? Es algo que realmente nos tiene bastante abstraídos, porque no podemos determinar fehacientemente si lo que estamos viendo es lo que comúnmente se llama un plato volador, porque difieren las medidas. A veces son muy grandes, a veces son medianas, a veces muy pequeñas, a veces vienen en formación y nos dan la impresión de que fueran pequeñísimas esferas lumínicas que, así como de un momento la vemos pequeña, en otro momento se hacen de una dimensión increíble y no podemos entenderlo. Por lo tanto, pensamos que es una energía que quizá la brinda la misma la naturaleza. Nosotros no lo podemos saber, pero si podemos entender que la naturaleza nos brinda absolutamente todo, porque nos brinda todo a los seres humanos, seguramente en el espacio existe una energía que puede ser aprovechada por alguien que conoce de este tema y nosotros todavía no hemos llegado a él. Una de las primeras personas que comienza a observar el fenómeno en forma continua es Ricardo Guzmán, cuando se desempeñaba en 1985 como cuidador nocturno de un establecimiento local. Lo que sí yo he sacado en conclusión es de que, por los testimonios que ha habido de muchos años atrás, que esto es ancestral, que prácticamente conviven con nosotros, o siempre han convivido. Y lo que saco en conclusión de lo que a mí me ha tocado vivir es que en este último tiempo se han manifestado más por alguna u otra cuestión de ellos. Esas cosas que se están sucediendo, para mí es como que tienen que suceder, porque siempre supe que Victoria es especial. La pregunta es, ¿de qué naturaleza es el fenómeno que estamos viendo? ¿Y por qué en Victoria? ¿O por qué en proximidad de Victoria? Ahí es cuando yo digo, tenemos varios misterios, uno dentro del otro, como los juegos de las casas. El misterio intrínseco del ovni, solo, aislado ahí, esta cosa que está, y no sabemos qué es. El misterio del comportamiento humano frente a esa cosa, porque si vamos a hablar de misterio, también es misterioso el comportamiento del establishment, que nada nos dice y nada nos informa concretamente acerca de lo que son, de lo que podrían ser, para llevar una cuota de tranquilidad a la población, que es información. Mientras tanto, cada investigador posee sus teorías, desarrollando una metodología propia de trabajo que lo conduzca al abordaje de alguna conclusión lógica. Nuestra metodología de trabajo es quizás simple para el resto de la gente que sabe de nuestros movimientos. En un principio fue la observación de ver lo que pasaba en el cielo, lo que pasaba en el río, porque normalmente en principio nos manejamos yendo a lo que es muy conocido acá, que es el Cerro de la Matanza. Nos hemos dado cuenta y averiguado los horarios de los aviones, por ejemplo, las direcciones que llevan los mismos, las diferentes manifestaciones de los pescadores, y las noches sin luna son las noches donde el fenómeno mejor se manifiesta. Por lo tanto, ya teníamos algunos parámetros para manejarnos. De este modo, se han registrado muchos de los fenómenos que suceden en Victoria y que aún hoy no tienen explicación. Otros investigadores
se dedican únicamente a la observación, intentando descubrir qué se oculta tras estas luces y a la vez poder diferenciar claramente si tal manifestación es conocida o no. Estas son las incógnitas de que, aún utilizando instrumental convencional, hay luces que se resisten a ser identificadas. Estoy hablando de luces, ¿eh? Cuando un ovni aparece arriba nuestro, circular, perfecto, iluminando la ruta y los campos, sabemos que estamos viendo esto, un objeto que está ahí arriba, no identificado, absolutamente increíble. Así de claro. Estas luces distantes son las que plantean la incógnita de saber qué estamos viendo, porque también se ven luces que parecen aviones y no son aviones. Aún vista con el prismático nos damos cuenta que no son aviones. Por el comportamiento, por su aspecto, por su forma de desplazarse. Y esas cosas las hemos visto claramente en Victoria. ¿Qué tenemos ahí, Néstor? Mirá, según esto tenemos a Peterson en un vuelo. El vuelo de Peterson. Abandona el área del aeropuerto y se dirige. No he tenido la oportunidad de hablar yo con un avión, porque esto transmite y recibe. Pero debo confesarles que he oído conversaciones entre aviones, reportándose entre sí tráfico, o sea, un supuesto avión, o pirata, o desconocido, o narco, u ovni, y yo desesperadamente buscándolo por todos lados donde lo tenía, porque no dan las coordenadas desde la cual lo ven. Se preguntan entre ellos, ¿tenés un tráfico a tal hora? A la hora del reloj, puesto en la ventanilla. ¿Tenés esto? ¿Tenés? Y cuando uno quiere acordar, ya lo perdió de vista. Mirá cómo ilumina. Mirá, Pipo, cómo ilumina. Y un avión me ilumina de atrás. Y el mismo fenómeno nos mostró de que se da absolutamente, y primero de todo que es nuestro impulso de investigación el río, y después, por supuesto, el carro. Benigno Pasadores posee un campo con ganado en las cercanías de Victoria. Como era habitual, fue a controlar a los animales y el molino. Al llegar, observa con asombro que en el estanque faltaban unos 40.000 litros de agua, sin motivo aparente. Y por eso yo pensaba que era el bebedero que está ahí, que se había vaciado por ahí. A veces ropa flotante, no tapa, pero no había agua y no se fue por ahí el agua. Al revisar el molino, logra divisar con enorme sorpresa que en el campo aparecían dibujadas unas extrañas huellas circulares. Y le digo, te iba a hablar, cuando entramos así se me puso el caballo y vi un círculo, fue el primero que vi, de metro de diámetro, así, más o menos 50 centímetros. Seguía, encontré otro y otro y otro, lo dejé. Y después viene que creo que había 31. Esta era una pista de aterrizaje de 28, 30 naves. Pero sé que de qué parte venían, desde cuándo venían, Porque el círculo ese fue el último que estaba recién en el paso quemado y después apareció. Luces, entonces andaba hablando acá, ese campo, de esos años, así luces minutos. Luces que pasaban así, parece que se pierden, y andaba hablando en mi caso decía. Que no eran estrellas ni nada de eso. Aparecían así. Fenómeno es. Decían la ISO de los sitios, no sé. Algo existe. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI.
A pocos kilómetros de Victoria, un capataz y su grupo de empleados vivieron otra increíble experiencia anómala, pero de diferentes características. La importancia de este caso con respecto a la gran variedad de hechos ocurridos en Victoria surge a partir de las evidencias que permitieron realizar un análisis técnico por parte de un organismo oficial y la grabación en video obtenida poco tiempo después de ocurrido el evento. Bueno, eran como las 7 menos 20 de la mañana, cuando los muchachos estaban sacando leche ahí en el campo y vieron una luz muy grande sobre aquel monte. Y me llamaron para que la viera. Y vino y se puso ahí, a 200 metros más o menos de acá. Esa luz anaranjada era una luz grande. Y en ese momento se puso como un filo de luz finito, pero bien brillante, ya brillaba. Y bueno, pensamos que se iba a bajar alguien o que estaba oscuro. Y bueno, y de repente se sintió como un fogonazo, así que un estruendo, pero muy fuerte. Y una luz que se levantó para arriba. Y cuando ya posiblemente se juntó con las estrellas, no sé. Pero a los pocos segundos quedó una luz chiquita, roja. Y no la vimos más. Terminados los acontecimientos, Montero y sus compañeros se dirigieron al lugar de los hechos. Allí descubrieron que 2 de los alambres, el primero y el último de los que componían el cerco, estaban totalmente fundidos, sus postes rotos, y en los alrededores, 3 sectores de vegetación calcinada, en apariencia, producto de una potente descarga eléctrica como la de un rayo. No, un rayo no. Un rayo no se sabe de qué es totalmente distinto. Yo he visto caer rayos. Pero el rayo cae, es un relámpago primero, después el ruido, y esto fue de abajo para arriba. Es totalmente distinto, nada que ver. Gracias a la posibilidad que tuvimos mediante contactos con un organismo oficial, pudimos hacer análisis jamás obtenidos en la investigación OVNI, por lo menos en nuestro país. Hay varias cosas que nos llamaron la atención de este caso. Por ejemplo, que en el momento que se produjo esta tremenda quemazón que nos está determinando que fue superior a 4.200 grados de temperatura, como es conocida la energía microondas, que de eso también salió el análisis, lo raro, lo extraño fue que se quemó totalmente 3 metros en un radio, en una longitud de 15 metros, pero 3 metros fueron los que desaparecieron en el primer alambre, y luego el otro que se quemó fue el quinto, el que estaba abajo de todo. Los que estaban los 3 en el medio fueron totalmente como que no hubieran existido para el fenómeno, no se tocaron. Y otra de las cosas que también nos llamó poderosamente la atención es que 2 huellas quedaron de un lado del alambre y una sola de este otro lado. Por lo tanto, nos está demostrando que esto estuvo flotando en el aire, que en ningún momento se posó, y si lo hizo, fue con 3 patas largas. Y si no fueron patas, fueron 3 rayos. En mi opinión, lo que ocurre aquí es que la proyección de estos aparatos a nivel microondas afectan o destruyen lo metálico, el alambrado queda desintegrado, queda fundido, como ocurre en un microondas, un metal, y al mismo tiempo el pasto debajo lo deshidrata, no lo quema. Es decir, que no es un agente como el fuego, que vamos a suponer que quemaría el alambre y el pasto también lo calcinaría. En este caso no, lo deshidrata el pasto, mientras que el alambre lo funde, como ocurre en un horno de microondas, o como también sucede en las técnicas de calentamiento por radiofrecuencia que se llama. A pesar de que existen antecedentes de principios de siglo, es en 1991 cuando, a raíz de una seguidilla de llamativos hechos y extrañas apariciones de luces, la Laguna del Pescado toma fama, generando conmoción en la localidad de Victoria. En ese momento, la prensa de Buenos Aires se hace eco de la noticia.
¿Usted cree en ovnis? Si no cree, no sé, pero que los hay, los hay. Fíjese el informe, el nuevo informe que hicimos en Victoria y las marcas que dejaron. Durante un día de julio de 1991, Baby Basaldúa y su mucama Norma ven por primera vez una singular luz que se desplazaba en el cielo. En los días subsiguientes, la volvieron a observar en el mismo horario, pero con diferentes trayectorias, por lo cual Baby decidió comentar el hecho a un periodista local. Fue así que a las 20:30 aproximadamente llegábamos y en ese mismo momento el camarógrafo que me acompañaba, que iba con el dispositivo técnico disponible ya para comenzar a captar cualquier tipo de fenómeno, se ve sobresaltado cuando le pido que tome las primeras imágenes de lo que había ocurrido. A los 10 minutos que llega él con su camarógrafo, Norma, que estábamos en el parque mirando a ver si pasaba el tren inglés, me dice, señora, ya está la luz. Era el desplazamiento de un objeto luminoso que se desplazaba a muy poca altura y atravesando el campo. Y la propietaria de la estancia, de Viva Saldúa, pide el largavista, binoculares, y se lo solicito para poder apreciar mejor el cuerpo que despedía esa luz, y puedo apreciar con asombro un platillo volador. Y me dice, señora, es un platillo, por la forma en que se desplaza. Bueno, esto siguió ascendiendo y en un momento dado se apagó, se desapareció como si le hubieran soplado. Quedamos todos desconcertados. ¿Dónde está esa luz? ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? La sorpresa fue enorme. Estábamos en una excitación prácticamente inexplicable. Fue una experiencia que hasta ese momento no cabía calificativo. A mí se me erizó la piel, porque nosotros fuimos para captar luces malas, de las llamadas luces malas del campo, y nos encontramos con este fenómeno que a partir de ahí en más comenzó a verse en forma más continua y prácticamente lo que se calificó en algún momento prácticamente una invasión en Victoria. Y tan impresionó estábamos ahí, temblábamos todo, entre el frío que hacía y la emoción que teníamos. El chico, el hijo de Norma, que era un niño que tenía 9 años en ese momento, al día siguiente le entregó un dibujo de la escena donde presenciábamos que esta luz se iba hacia el sur. Y en el dibujo se muestra el estupor retratado en los gestos que tenemos todos con las manos hacia arriba. Muestra el estupor y la impresión de lo que estábamos. Las abducciones son comunes en todas partes del mundo. Muchos recuerdan ese tiempo perdido y relatan que han sido secuestrados por extraterrestres y sometidos a traumáticos estudios y operaciones. A partir de estos encuentros, algunas personas dicen convertirse en lo que se conoce como contactados. Carmela y Laura son 2 enfermeras españolas que transitaban una cómoda vida en Galicia. No conocíamos Argentina. Entonces, nos dicen que veníamos a Victoria, a un lugar llamado Victoria. La primera vez que fue a un lugar llamado Victoria, y ahí nosotros buscamos, las primeras vacaciones que tuvimos en el año 71, vinimos, recorrimos el país y buscábamos Victoria, buscamos mapas. A partir de un encuentro con un ovni en España, comienzan a recibir extraños mensajes. Es así que abandonan todos sus bienes para instalarse al otro lado del mundo. Su misión, cobijar a personas necesitadas. Atraídos por la curiosidad, Silvia y parte de su equipo deciden conocer personalmente el mundo. Los hermanos superiores, yo en concreto, puedo referirme a mi tía, pero son unas evidencias, seres evolucionados,
Unos son físicos y otros no son físicos. Y están ayudando a la humanidad desde siempre y están velando porque el plan evolutivo siga el camino que el Creador prevé. Ellos son sus ejecutores, como se dice aquí. Nosotros simplemente lo vemos más que coherente, lo vemos lógico, y por ahí, si no lo vemos lógico y si preguntamos, nos aclaran las dudas que podemos tener. Y fue, de alguna manera, no digo mandato, pero sí una disposición que de hacía tiempo habíamos mostrado de que no cesaran. Al transcurrir las horas, la conversación había generado un vínculo afectivo muy estrecho. Esa noche, al retirarse, vivirían un suceso tan especial que afianzaría aún más esta relación. Cuando nos despedimos de Carmela y Laura esta noche, lo primero que hago es llamo a Victoria, a mi madre, por el celular y le digo de que ya estábamos regresando a Victoria. Nos subimos al coche y tratábamos de hacer más o menos en 40 minutos la distancia que nos separa de Hernández a Victoria, que es un camino de tierra, pero más de 50 minutos no podíamos demorar. Esa noche el camino estaba bastante bueno y teóricamente tendríamos que haber tardado no más de 45 minutos en hacer el trayecto. Tomamos el camino, veníamos muy alegres, bastante contentos, veníamos comentando lo que habíamos estado hablando con estas dos maravillosas mujeres, y de golpe hacemos un alto en el camino, observar unas luces, me bajo yo con los binoculares, y como hacía mucho frío en el tiempo de invierno, prácticamente en mayo, me bajo y observo, aparte de esas luces, adelante del auto, como unos 20 metros, un caballo con un jinete. El hecho más anecdótico de esta experiencia es que Pablo en determinado momento me dice: prende las luces para ver el jinete, si viene el jinete, y cuando prendo las luces no había nada y había como una neblina que venía avanzando hacia el lado del auto, pero lo cierto es que prendí las luces y delante del auto no había nada, ni jinete, ni caballo, ni nada que se le pareciera que pudiera hacer ese ruido. De hecho, todos creíamos que habíamos visto venir o escuchado venir un jinete a caballo, pero nunca apareció. Entonces, ¿cómo podía ser? Si no había ningún cerco, no había ninguna tranquera, nada por donde esta persona pudiera haberse ido. Veníamos comentando que toda la parada que hicimos, cuando llegamos a Victoria, a mi casa, mi madre asombrada dice: ¿qué les pasó? Y nosotros dijimos: nada. ¿Por qué? Fíjense la hora, ustedes me llamaron a las 10 de la noche. Efectivamente, eran la 1 menos 10 de la mañana y no podía haber sido nunca. Miré mi reloj, Andrea miró el suyo, Pablo miró el suyo, sí, eran la 1 menos 10 de la mañana. ¿En qué se nos había ido tanto tiempo si nosotros lo único que hicimos pudimos haber estado 15, 20 minutos, pongamos media hora, analizando el caso del famoso jinete? El hecho es que nosotros perdimos mucho más de 2 horas y no habíamos llegado a Victoria. ¿A dónde se fueron estas 2 horas? A los pocos días, Laura y Carmela aseguran tener la explicación de lo sucedido. Sus guías espirituales les habían comunicado que durante su viaje habían sido abducidos. Así que bueno, quedó como lo que muchos investigadores consideran como un missing time, y creo que nosotros esta noche fuimos parte de una experiencia de esas características. El cúmulo de relatos y experiencias varían en todos sus aspectos. Fue este año, no hace mucho tiempo, en circunstancias que estaba en la zona del hospital con una persona que había entrado fallecida, ya esperando a los familiares, habrán sido entre las 2 y las 3 de la madrugada, estaba en la esquina del hospital, yo me acuerdo, y cayó algo como un cilindro verde así, pero a pocas cuadras, 4 cuadras más o menos, y a donde hay casa de familia. Y yo pensé que iban a llamar, que iba a pasar algo, que la familia se hubiese asustado o comentar algo, y sin embargo no pasó nada. Y lo vi caer y llegó, pero donde estaba una casa de familia, por ejemplo, no sé qué casa de familia, porque ya le digo,
habrán sido 3 o 4 cuadras donde cayó, pero se vio clarito porque el hospital está en una altura, por ejemplo, y yo paraba en la esquina, viste, muy claro caer una especie de cilindro verde, así, por decirlo de una forma. Estábamos adentro de la carpa y se escuchaba ruido, como que algo rozase la carpa o la golpeara la carpa. Y bueno, yo cada vez que sentía ese roce en la carpa, yo le pegaba a la carpa y se escuchaba que algo corría entre los tuyos y al rato volvía y le volvía. Salir no podíamos salir porque en el lugar donde estaba la carpa, primero que no teníamos la luz y segundo que había una picada muy alta, tendría 1,60 m, 1,70 m, y como no había luz era casi seguro que iba a caer claro. Y bueno, después de un rato de hacer ruido, me di vuelta y miré en la carpa y fue una fracción de segundos que vi algo que me diría 1,10 m, 1 metro más o menos, muy chico, de constructura chica, y bueno, la parte que tendría que ser la cabeza, que tendría que ser algo normal, algo redondo, era algo triangular. No salió nada. Sí, a lo que diga, nada. Le guste o no le guste quien sea, le diga nada, pero era algo que era totalmente transparente. O sea, no era una cosa que había, yo vivo en un barrio de departamentos y esto pasó por encima del barrio de departamentos y yo miraba y lo veía moviéndose muy lentamente y parecía que a través de ellos se seguían viendo las estrellas. Eso era lo que me llamaba la atención, y aparte eran las cosas sumamente inmensas. Con tantos testigos y evidencias, ¿por qué no existe una respuesta científica y racional que explique satisfactoriamente todos estos fenómenos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo exactamente fenómenos naturales, fenómenos físicos, atmosféricos, meteorológicos, fenómenos espaciales, infrecuentes o poco conocidos, o estamos buscando, entre comillas, naves ocupadas por seres inteligentes. Y a la hora de contestar no sabemos exactamente qué es lo que nos impulsa a buscar estas cosas. Algo sí nos dice que ese tipo de fenómenos tiene un comportamiento que parece inteligente. Porque yo no conozco aerolitos que sigan a los autos. Yo no conozco un aerolito que se detenga de golpe. No sé de satélites que se salgan al encuentro, frenen, retrocedan y continúen marchando. Yo no sé de un sol que venga desde el horizonte a una velocidad espantosa y se frene de golpe, iluminando todo el lugar como si fuese de día, y vas a girar la cabeza para buscarlo de nuevo y ya no está más. La fenomenología ovni-lumínica de Victoria parecía carecer de un patrón determinado. La gran concentración de fenómenos extraños se focaliza principalmente dentro de un triángulo imaginario trazado sobre este gran lugar. Quiere decir que este triángulo en realidad está, se podría decir, constituido en la fenomenología ovni por Victoria, Rosario y San Nicolás o Gravero. Pero en realidad esos son epicentros del fenómeno ovni, ya que es el centro de actividad por observación por mayor cantidad de habitantes y demás. Sobre este triángulo también actúan efectos que no necesariamente están relacionados en sí con el fenómeno ovni, es decir, con la luz, con esa esfera vista. Por ejemplo, hay un caso muy particular que a mí me atrae mucho por el nivel de personas que lo relatan y en el momento en que sale, es mucho tiempo después de que sucedió y en una cena de amigos. El relato de dos pilotos, son dos pilotos muy experimentados en la zona, que hacían el vuelo Pueblo-Ester, Victoria-Pueblo Ester en forma muy habitual, 3 o 4 veces por semana, en un avión, es un 172, Cessna 172, con equipo de navegación, incluyendo GPS, borde, media ADF, y en un vuelo que no es muy necesario, pero para el entrenamiento que eso lo venían usando, que habían salido de Victoria hacia Pueblo Ester, venían controlados con el aeropuerto de Fisherton y ponen todo el sistema de navegación empleándose. Es un vuelo que en ese avión dura aproximadamente como máximo 28 minutos, 26 minutos, 30 minutos como máximo.
Venían conversando, tranquilos, con todo un vuelo normal, cielo despejado, de día, eran las 5 de la tarde, de verano, vuelo muy tranquilo. Y empezó a pasar el tiempo y ellos no veían la costa de Rosario. Seguían volando, ya cuando estaban en 54, 55 minutos de vuelo, estaban preocupados, pero empezaron a ver la costa. Se empezaron a acercar, pero con la sorpresa de que cuando se acercaron a la costa, se dieron cuenta de entrada, cuando vieron que no era la costa de Pueblo Ester, era la costa de Victoria. Y el avión en ningún momento acusó ningún viraje, ningún movimiento, nada. El relato es de dos pilotos completamente experimentados, ¿no? Es como que el planeta se hubiera dado vuelta. Regresaremos con más Infinito OVNI. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con Infinito OVNI. El fenómeno se enmascara mutuamente entre la población, pero lo importante de esto no es solamente ver a la luz, ver el ovni, este valor no identificado, no sé qué es, lo que nadie puede confirmar en la actualidad qué es eso, pero lo importante de esto es saber qué está haciendo en esta zona, por qué interactúa con el hombre acá en esta zona. Gauna y Albinati estudian el fenómeno OVNI desde la ciudad de Rosario, ubicada en la costa occidental del Gran Río Paraná. Ellos investigan principalmente las causas que producen dicho fenómeno y su interrelación con el hombre. Nosotros en 6 o 7 viajes que hemos hecho a Victoria, que esa concomitancia la podemos ver también en este lado de la provincia de Santa Fe, sobre todo en la zona que va desde Rosario hacia San Nicolás, donde están las famosas empresas multinacionales, donde el fenómeno también se manifiesta en ese lugar, Punta Alvear, Pueblo Ester, Villa Gobernador Galvez, donde hay fenómenos, donde hay una interrelación entre los testigos, la gente que habita en ese lugar y el fenómeno OVNI. Han ocurrido muchas cosas, muchos elementos que nos llevan a nosotros a pensar que hay una especie de relación. Quizás, ¿por qué no?, una manipulación del fenómeno hacia ciertos seres humanos que están ubicados en este sector. Hay muchos casos de abducciones, muchos casos de contacto físico en la zona de Pueblo Ester hacia Arroyo Seco. Hay muchos pescadores de la zona que manifiestan inclusive contactos un poco traumáticos con estos objetos voladores no identificados, se ven vuelos muy rasantes, en forma de asustar mucho, inclusive algunos hasta con desapariciones. Y creo que hay una interacción entre el fenómeno investigador, como la hay con el fenómeno, con cualquier ciudadano que tiene en el momento una experiencia. La diferencia entre el ciudadano común, que tiene una experiencia, y el investigador, es que el investigador encima la busca. Durante la rutina de observación y en el afán de descubrir los secretos de esta fenomenología, una noche experimentaron un acontecimiento inquietante. Decidimos ir al Cerro de la Virgen, que es un cerro, bueno, ahora es diferente, pero en ese momento había una pequeña ermita con una virgencita, y era un espacio bastante reducido, donde no se podía maniobrar demasiado con un vehículo. Decidimos quedarnos ahí para observar el río desde ese sitio. La noche estaba muy fría, una noche de invierno, tremenda. A medida que íbamos llegando, nosotros, pues, en el caso mío, podría jurar de que no había nadie en el cerro. Solamente se veían los 2 arbolitos que allí estaban y no había nada, ni personas, ni vehículos, solamente nosotros que íbamos llegando. Recuerdo que cuando llegamos al Cerro de la Virgen, me estacioné
yo iba manejando, me estacioné mirando a la costanera. Recuerdo que empezamos a observar con los binoculares, como siempre, los binoculares los tenía yo, y estaba observando todo el horizonte que me hacía pensar de que había tormenta sobre Rosario, y también a los pocos minutos, no sé precisar cuántos minutos, pero no pasó mucho tiempo, siendo que alguien comenta del auto de atrás. Veo un auto. Digo, ¿cómo puede ser que detrás de nuestro coche haya un auto si cuando recién subimos no había absolutamente nadie? Nosotros estábamos mirando al río y el otro coche mirando hacia la parte de atrás, al baúl de nuestro vehículo, a escasos 1,5 metros, no más. Nos dimos vuelta todos juntos, miramos, y nos llama la atención, era nuestro mismo coche el que estaba atrás del nuestro. ¿Cómo se entiende eso? No lo sé. Ninguno de nosotros pudimos discernir de qué se trató esto. La única diferencia que había entre un auto y el otro era que ese auto desconocido no tenía patente, pero eran similar color, oscuro, toda la característica del auto que nosotros nos movilizamos, a excepción de que no tenía patente. Empiezo a mirar por dentro del auto y hasta el mismo tapizado tenía, no se observa movimiento de personas. Pensábamos en bajarnos, en tocarlo, porque adentro con los binoculares que estábamos observando no había absolutamente nadie. Ricardo Guzmán abre la puerta para bajarse. Yo di media vuelta por atrás del baúl, no me quise aproximar porque sentía resquemor o miedo, no sé cómo llamarle, algo sobre lo desconocido. Habida cuenta de que yo ya tenía una vasta experiencia en esto. Se metió muy rápidamente otra vez al vehículo y yo por primera vez les puedo asegurar que sentí miedo, porque era como que me estaba avisando que eso era algo sobrenatural, no era algo normal, sobre todo por la forma en que apareció. Bueno, después de todo eso nos quedamos bastante conmocionados con ese miedo interno que uno a veces no sabe cómo explicar, por una experiencia rara, y al poco tiempo nos empezamos a quedar como adormecidos todos. Fue en ese momento que sentí como una soñolencia y me dormí. Y en una de esas yo me quedé dormida. Al lado mío estaba Ricardo Guzmán, se quedó dormida. Estaba Andreita, se quedó dormida. Y después aparentemente mi hija se quedó dormida también. Miro el reloj de que recién es la 1 de la mañana y ya están dormidos. ¿En qué momento? No sé, lo que sí les puedo, pero absolutamente me pasó, perdí la conciencia, indudablemente me quedé dormida yo también. No sé el tiempo que ha pasado, en una de esas yo me desperté y le dije a Silvia, le digo, Silvia, está todo oscuro, qué negro está todo. Yo me despierto y me dice, está todo negro. Miro alrededor, efectivamente no había luces en la costanera, porque el Cerro de la Virgen se encuentra justo frente a la costanera, y de golpe es como que todo se disipó. Otra vez estaban las luces normales, estaba todo bien, se empezaron a despertar todos. ¿Qué hicimos primero? Mirar el auto. No estaba. El auto no estaba. Yo realmente me sentía raro dentro de mí, porque es una experiencia inolvidable. Una experiencia que es realmente sobrenatural. Cuando miro el reloj eran las 1:35, por lo cual yo personalmente me dormí exactamente 35 minutos, al momento que mi madre me despierta. Pienso que en ese momento de nuestro sueño algo ocurrió, cosa que tengo mis dudas hasta el día de hoy, puesto que yo no me he sometido a nada. Digo que yo siempre tengo la duda de lo que pasó esta noche. Sé fehacientemente que ningún auto hubiera podido entrar ahí y yo no hubiera movido el mío, más allá de que hubiera querido intentarlo por otro acceso, era imposible porque era todo acantilado, el camino de atrás estaba roto, era imposible que entrara hasta una máquina siquiera,
Así que era imposible que un auto estuviera ahí si yo no hubiera movido el mío. Yo el mío no lo moví y después, así como apareció, desapareció. Y esa experiencia no la voy a olvidar nunca. ¿Existe una interrelación entre estas personas y el fenómeno? ¿O la continua búsqueda de respuestas los conduce al terreno de la sugestión? Sobre todo los investigadores de campo están más expuestos a el contacto con el fenómeno. De hecho, la instancia de ir a buscar el fenómeno, estadísticamente te acerca más a tener experiencias o encuentros con el fenómeno mismo. No es hora ya de que oficialmente la OASI o algún organismo internacional con autoridad e imperio legislativo sobre el resto de las naciones se ocupe del tema de estos fenómenos anómalos. Yo creo que ya el establishment no puede ocultar el fenómeno. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Media humanidad está loca porque de eso, que la otra humanidad se acuerda porque no la ve. Yo creo que en esto hay que evitar como dos extremos. Un extremo sería el de un total escepticismo. Casi que uno ya de entrada, ¿sí?, a priori, emite como un juicio descartando, rechazando totalmente todo lo que puede hacer un fenómeno que vaya más allá de lo, digamos, de lo natural o de lo que consideramos como más normal o que se pueda explicar desde un punto de vista científico o lo observable, ¿no? Y por otro lado, a veces el otro extremo estaría en una actitud que se caracteriza por no solo creer en todo, así acríticamente, sino que a veces como que se busca, ¿no es cierto? Y de algún modo se puede proyectar algo que está en uno, y en esto sabemos que se produce muy fácilmente la llamada psicosis colectiva, se da como un contagio. El misterio de Victoria, evidentemente, se extiende más allá del hecho de observar simples luces. Probablemente, en este mismo instante, se esté produciendo otro fenómeno inexplicable. Mira lo que es esto, por favor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pueden evaporarse durante una noche 40.000 litros de agua sin dejar rastro. ¿A qué responden las huellas circulares aparecidas en las inmediaciones? Si no fue producto de un rayo, ¿qué fenómeno natural ocasionó la destrucción del alambrado y la vegetación cercana? La creación de El Cobijo se relaciona con algún posible evento futuro. ¿Y por qué Victoria? ¿Las abducciones ocurren en la realidad o solo en sueños? ¿Pueden 4 personas alucinar una imagen visual y a la vez dormirse en el mismo momento? De todos estos relatos y sucesos se desprenden diversas conjeturas. Las incógnitas son muchas, pero la realidad es una. Las extrañas luces de Victoria existen y no son producto de ninguna actividad humana, al menos conocida.
Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.